Vienen de Chile. Vienen de Chile. ¿De Santiago? Ujú. ¿Cómo fue ese proceso? Ay, muy duro, ¿eh? ¿De Santiago a dónde fue? De Santiago en Iquique. Después Iquique en bus. De Santiago en avión hasta Iquique. Desde Iquique en bus hasta Bolivia. De Bolivia en Perú. Perú, Ecuador, Colombia, selva, la selva, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala en México, de México a Acuña y Acuña aquí los Estados Unidos. Y de verdad, en el camino siempre tú puedes encontrar gente, porque casi todo el día llegan personas para caminar. Yo desde Chile hasta México, mi grupo es mi marido. Yo con él porque tú puedes encontrar un grupo de 20 personas o 100 personas. Si un momento tú no puedes caminar, ellos pueden dejar. Más duro para mí es la selva. Y el segundo, abajo del puente. Eso, porque como la selva, como te dijo antes, tú puedes caminar ese río. Cualquier momento tú puedes morir. Como a mí, hay un grupo adelante mío que tienes más que 15 personas. Hay solamente 6 personas sobrevivir. Porque todo se murió. Porque cruzar el río y hacer una cadena juntos, todo se fue. Solamente 6 de ellos sobrevivir. También eso que está duro en la selva, siempre tú puedes encontrar ladrones que violaron a muchos niños de 15 años a 14 años. Y también mujeres. A mí en Chile me fue porque muy difícil para que conseguir tu papel. Porque si tú entras a un país, tienes que tener tu papel para hacer todo tu proceso. Un ejemplo, para hacer tu progreso. Y si tú no tienes papel, hay cosas que tú no tienes derecho. Me escucha, porque tú eres un extranjero.